para Cristo. La esperanza de un país, un pueblo, una persona no es el gobierno, los programas sociales, la aplicación de la ley o incluso la religión. Es Jesucristo. Dice en Colosenses 1, 27 y 28. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La esperanza y la gracia de recibirla está a solo una elección de distancia para aquellos que están dispuestos a creer. Dice en Tito 2, 11 a 14, dice, porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La respuesta es simple. Cristo para nosotros y nosotros para Él. ¿Cuál es la historia de Jesucristo y qué diferencia hará en mi vida? Queremos considerar 4 cosas acerca de la persona de Jesucristo. La primera, ¿quién es Cristo? Creer correctamente acerca de quién es Jesucristo es fundamental para ser recibido por Él y ser parte de su cuerpo de creyentes. Mateo 16, 13 a 16 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él es Dios. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser Dios y también el Hijo de Dios? Por ejemplo, un hijo de hombre también es hombre. El Hijo de Dios también es Dios. Él se convirtió en el Hijo de Dios, o recibió, o vino como el Hijo de Dios. Pero Él es Dios y Él es el Hijo de Dios. Porque necesitamos una persona
alguien que puede redimirnos. Y por eso Él vino como el Hijo de Dios. Dice en Mateo 17:5, y Dios mismo declaró que Él era el Hijo de Él. Dice, mientras Cristo estaba en el monte con sus discípulos Pedro, Juan y Santiago. Dice, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Dice en Mateo 16, 15 a 18, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él es el Salvador del mundo. Juan 4:42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dice en 1 Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Hay muchas religiones en el mundo, muchos objetos de culto, muchas prácticas rituales, pero solo hay un Salvador, Jesucristo. Ninguna religión, ninguna práctica, ninguna idolatría, ninguna fe, ningún sistema de creencia puede salvar una persona. Es Dios quien salva y Él salva a través de Jesucristo. Sin Él no hay salvación porque solamente hay un Salvador, Jesucristo. Solamente Cristo salva la gente del infierno, del pecado, de la maldad, de la iniquidad, de todo. Un Salvador que salva en el mundo. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador. Punto número 2, la segunda. ¿Qué hizo Cristo? Pues Él dio su vida. Dice en Juan 10, 17 a 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dijo. Él dio su vida por nosotros, para nosotros. Hebreos 2, versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios
gustase la muerte por todos. Él dio su vida para nosotros, para salvarnos. Dice, Él quitó el pecado del mundo. Dice en 1 de Juan 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, dice. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitó el pecado del mundo. Ya el pecado ya no tiene poder. Él quitó el poder del pecado. Él quitó el pecado. Ya podemos ser salvos del pecado por Cristo. Él quitó el pecado. Él dio su vida. Él quitó el pecado del mundo. Él redimió a los pecadores. Dice en 1 de Pedro 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él redimió a la gente, a todos. La redención ya es disponible en Cristo. La vida, la libertad del pecado, la redención. Él redimió a nosotros. ¿Cómo podemos tener a Cristo? Hay varias cosas que son muy importantes para considerar si queremos tener una relación con Cristo, con Dios. Si queremos recibir de Él, si queremos conocer a Él, si queremos tener las bendiciones, recibir las bendiciones de Él. Hay varias cosas. Vamos a ver algunas cosas que son importantes. Número 1 es, debemos escucharle. Dice en Mateo 17, versículo 5, ya leímos el versículo, pero vamos a leerlo otra vez. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice, a él oíd. También explica en Hebreos 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El mundo entero está hablando. Escuchamos y hablamos. Y escuchamos y hablamos. Siempre escuchamos y hablamos. La gente está hablando. Y la gente está escuchando a la gente. Pero si queremos conocer a Dios, debemos detenernos y escuchar lo que Él tiene que decir. Él está llamando, Él está declarando, Él está hablando. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Solamente a la gente? Las religiones, las cosas, las filosofías. Si queremos conocer a Cristo, necesitamos escuchar a Él, a Dios. Segundo, la segunda parte, necesitamos arrepentirnos.
Segunda de Pedro dice en capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin el arrepentimiento no hay salvación. No podemos conocer a Dios, no podemos recibir de Dios, no podemos tener una relación con Dios. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es una cosa de 4 pasos. Número 1. Debemos comenzar reconociendo que somos pecadores, que estamos condenados ante Dios. Debemos reconocer nuestras creencias falsas. El hecho de que estamos equivocados. Si no vamos a reconocer nuestra falsa creencia e incredulidad y nuestra condición sin Dios, nunca llegaremos a la verdad. Allí es donde empieza. Necesitamos empezar en reconocer el falso, el pecado, la incredulidad y todo. Necesitamos reconocer que no tenemos a Dios y no tenemos la verdad y que tenemos no salva. Necesitamos empezar en reconocer. Es difícil, pero si queremos recibir, si queremos arrepentir, empezamos en reconocer. Debemos rechazar nuestros propios caminos y creencias. Hasta que rechacemos la falsedad, la incredulidad y el pecado, Dios no nos libera de ellos. No podemos tener la salvación y estas cosas que se oponen a Dios. Número 3. Debemos reconocer la verdad. Como reconocemos la falsedad, el pecado, también necesitamos reconocer la verdad. Necesitamos empezar a reconocer la falsedad y rechazar la falsedad. Y número 3, necesitamos reconocer la verdad. Recibimos de Dios cuando conocemos nuestra necesidad para ellos. Segunda de Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Necesitamos conocer o reconocer la verdad. Y el último, debemos aceptar y abrazar la verdad. Sin aceptar la verdad, no podemos tener la verdad. Necesitamos aceptar que es verdad, que la Biblia, que Dios dice, es la verdad y necesitamos aceptar. Hay mucha gente que escucha la religión, aceptan qué dice la religión, pero ¿qué dice Dios? Necesitamos aceptar la verdad. Cristo dijo, yo soy la vida y la verdad. Él es la verdad. Necesitamos aceptar y abrazar la verdad. Dice en 1 de Juan 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si queremos conocer a Dios o tener a Dios, a Cristo, necesitamos escucharle.
necesitamos arrepentirnos. Y el tercero parte, necesitamos creer. Dice en 1 de Juan 5, 9 a 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, si solamente escuchamos que dice el hombre, mayor es el testimonio de Dios, dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cuando recibimos la salvación, cuando recibimos a Cristo, recibimos un testimonio de la verdad. No, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. La gente siempre está hablando y tienen opiniones, filosofías, pero no es la verdad. La verdad viene de Dios y necesitamos recibir el testimonio de Dios. Necesitamos creer en Dios. ¿Qué dice Dios? Dice, porque este es el testimonio que con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Solo tenemos una opción. Podemos creer lo que dice la gente o lo que dice Dios. No podemos creer ambos. Se contradicen. ¿Y quién vamos a creer? Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibir a Cristo. Ya hablamos acerca de cómo podemos tener a Cristo, pero específicamente, cómo podemos recibir a Cristo. Dice en 1 de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde encontramos la vida eterna? Esta vida eterna está en su Hijo, no en la religión, en las obras, en las cosas, en la gente, en las filosofías. Encontramos vida eterna en Cristo y solamente en Cristo. En ninguna otra persona vamos a encontrar vida eterna, pero en Cristo dice, Dios dio su Hijo y en su Hijo está la vida. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas si queremos tener la vida eterna. ¿Cómo podemos recibir? Pues primeramente necesitamos reconocer, ya hablamos acerca de reconocer, pero necesitamos reconocer que necesitamos a Dios, que no tenemos salvación, que necesitamos sin la salvación, pero queremos conocer que somos pecados y necesitamos la salvación. Como dice Oseas 5:15 dice, y Dios está hablando con la gente y dice, andaré y volveré a mi lugar, Dios dijo, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, dice. Hasta que reconozcan su pecado. Necesitamos reconocer. Dios sabe que somos pecadores, que somos culpables, pero Él quiere escuchar que reconocemos que somos pecadores. Y somos en pecado, estamos en pecado. Y necesitamos confesar, si necesitamos reconocer el pecado y confesar a Cristo. Dice en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor sobre todo. No hay otro Señor. Él es Señor de señores, Señor sobre todo. Y creerás en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Dice, serás salvo. Necesitamos confesar a Cristo. Y número 3, necesitamos pedir. Sin pedir, Dios no nos va a salvar. Necesitamos pedir la salvación. Necesitamos pedir a Dios, tenga misericordia sobre mí, en mi vida. Soy pecador. Necesito la salvación. Te necesito. Soy condenado. Sálvame, Dios. Dice en Romanos 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Aquellos que confían en su religión, en sus propias obras, o eligen su pecado en lugar de Dios, para ellos Él no puede ser alcanzado. Pero para aquellos que se arrepienten y creen en lo que Dios hizo para su salvación, Él está a solo una oración de distancia. Solo tenemos que pedir. Si alguien quiere ser salvo, ponga su fe en Jesucristo y pídele a Dios que le salva. Él le va a salvar. Él le va a dar la salvación. Y vas a conocer a Dios y tener la vida de Dios. Si usted no tiene la salvación, no tiene a Dios en tu vida, puedes pedirle. Él te va a salvar. Él vino para salvar el mundo. Dios les bendiga.